Bueno, primero que todo, un cordial saludo a todos. Me alegro mucho de acogerlos aquí en la Curia Arquidiocesana y como lo hacemos 4 o 5 veces al año, tenemos este espacio para encontrarnos y para comentar distintos temas. Muy bien, pues si quieren entonces iniciemos comentando un poco el tema central de esta rueda de prensa, que es el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma. Ustedes saben que desde hace muchos años los papas han venido entregándole a la Iglesia y al mundo un mensaje con motivo del tiempo de Cuaresma. La Cuaresma, digamos, es un tiempo especial dentro de la Iglesia en el que todos somos invitados a reencontrarnos con nosotros mismos, con lo más grande, lo más positivo que hay en nosotros. Y somos invitados a salir de nosotros para ayudar a los demás, para construir con los demás un mundo nuevo, para realizar el proyecto de Dios en el mundo. Eso tiene un nombre técnico en la Iglesia, se llama conversión, es decir, una construcción, una creación de la persona. Es un proceso de creación. Y para animar entonces ese proceso, cada uno de los papas ha escrito año tras año un mensaje. El Papa Francisco nos invita este año a mirar la vida como un don, a mirar cada persona humana como un don, a mirarnos a nosotros mismos como un don. De hecho, ninguno de nosotros inventó, ninguno de nosotros se hizo. Hemos aparecido en el mundo y hemos tenido un número grande de personas que nos han cuidado y nos han acompañado hasta ser lo que somos cada uno de nosotros en el día de hoy. Y entonces, ¿qué hacer con esta vida? ¿Qué hacer con esta realidad que somos? El Papa nos advierte cómo el peligro más grande es caer en el egoísmo, es decir, encerrarnos en nosotros mismos, no ser capaces de descubrir las posibilidades que tenemos de salir, de trascender, de servir, de hacer con otros algo grande y bueno. Y por eso entonces, cuando nosotros nos encerramos y entramos en el egoísmo, normalmente, dice el Papa, caemos en la codicia. La codicia es pensar que el dinero es la solución de todos los problemas y la fuente de todas las cosas que nos pueden dar felicidad. En el momento en que nosotros nos enfocamos solo por el dinero, en ese mismo momento nos volvemos superficiales. Es decir, perdimos profundidad, perdimos capacidad de relación y perdimos dimensión trascendente. Y la consecuencia viene inmediatamente. Nos volvemos soberbios y agresivos para tratar de explotar a los demás, para buscar cómo aprovechar al otro a mi servicio, cómo desposeer al otro a fin de que yo pueda tener aquello que yo juzgo la causa de todos los bienes, el dinero. Y entonces el Papa se pregunta, ¿dónde está el mal? ¿Por dónde empezó ese proceso? Y nos dice, el mal ha empezado en que no hemos sabido escuchar a Dios. No hemos oído el plan del que nos inventó. No hemos recibido las instrucciones de quien nos conduce en la vida. Fíjense que toda esta relación la hace el Papa en un comentario a una parábola de Jesús en el Evangelio del hombre rico y el hombre pobre. Y comparando el comportamiento de ambos y el fin de ambos, el Papa nos hace ver la tristeza y aún la tragedia de no escuchar a Dios en nuestra vida y de ir por la existencia como unos ciegos, desaprovechando el don que somos.
Y por eso entonces la invitación a que este tiempo de Cuaresma, tiempo de educación moral, tiempo de construcción espiritual, tiempo de realización a nivel personal y social, lo aprovechemos cabalmente, lo vivamos a plenitud. Ese es, digamos, el mensaje del Papa que todos ustedes tienen y sobre el cual podemos seguir conversando según las inquietudes e interrogantes que tengan. Entonces nos queda este espacio abierto para las preguntas. Buenos días nuevamente, Monseñor Julio Abella, Ondas de la Montaña. En específico, por parte de la Arquidiócesis, ¿qué actividades se van a promover durante la Semana Mayor? Bueno, primero comenzamos con estos 40 días de Cuaresma que se inician el próximo miércoles con el rito significativo de la ceniza. Se pone un poco de tierra, de ceniza en la frente de cada católico y se le dice: conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, reacciona, haz algo nuevo. Y lo nuevo es un cambio en tu vida y un acoger la propuesta de Cristo, la buena noticia de Cristo, que es el Evangelio. Después, a lo largo de estos 40 días, tendremos ese camino de preparación hacia la Pascua. Nosotros llamamos Semana Mayor la semana central del año litúrgico, en la que revivimos, no es un simple recuerdo, sino un revivir la muerte y la resurrección del Señor. Por eso todas las prácticas cuaresmales, por ejemplo, ejercicios espirituales, tiempos especiales de oración, propuestas concretas de servicio y de caridad, lectura orante de la palabra de Dios, esfuerzo por un compromiso apostólico dentro de las parroquias, todo esto se orienta a morir con Cristo y a resucitar con Él. Esa es la dinámica. Eso es algo muy bello y muy grande, no lo tiene sino la Iglesia. Llamar a cada persona humana a que se repiense, a que se rehaga y que contemple como modelo a Cristo, no un simple hombre como nosotros, que vivió en este mundo y que compartió nuestro tiempo, nuestra tierra, nuestro pan y nuestro aire, nuestros sufrimientos y nuestras alegrías, sino que ahora transformado, resucitado, glorificado, se presenta como el hombre futuro. Por eso todo el proceso de la Cuaresma es un proceso litúrgico, ya que mediante unas celebraciones vamos actualizando el misterio de Cristo. Es un proceso espiritual porque cada persona tiene que hacer un camino interior, un itinerario de vida nueva y un proceso social, porque ninguno de nosotros puede realizarse plenamente sin contar con los otros, sin amar a los otros, sin servir a los otros. De ahí que en la Cuaresma nosotros proponemos la colecta de comunicación cristiana de bienes como una forma muy práctica de ayudar a los más necesitados, pero proponemos especialmente que las personas, cada una según su iniciativa, según su posibilidad, se dedique a servir a otros, a acompañar a otros. Y que me sirva esta oportunidad para invitarlos a todos. ¿Quién no tiene un familiar que necesita un poco de compañía? ¿Quién no tiene un vecino que necesita que alguien le alegre, le dé sentido a su vida? ¿Quién no tiene un compañero o compañera de trabajo que requiere un poco de ánimo y de amistad y de amor? Y miren, cuando damos, sobre todo cuando nos damos, en realidad no damos, recibimos. Ahí es donde empieza la vida. Ese es uno de los secretos del Evangelio. Perder la vida, dar la vida para encontrarla. Es entonces un programa eclesial desde el campo de vista litúrgico, catequético, espiritual, pero es también un programa social en el que todos debemos aportar y comprometer nuestra colaboración.
Monseñor, Lorena de Caracol Radio, estaba viendo los documentos que nos entregaron y usted hace una crítica bastante importante sobre uno de los fenómenos que en este momento tiene, digamos, en aprietos no solo al sector público sino también al sector privado, y es la corrupción. Dice usted, ¿nos acaban o los acabamos? ¿Cómo es eso? No, yo digo, ¿la acabamos o nos acaba? O nos acaba, exacto. Estoy hablando de la corrupción. ¿Acabamos la corrupción o la corrupción nos acaba a nosotros, acaba nuestra sociedad? Usted se está refiriendo a unos artículos que escribí en años pasados. Es decir, desde hace algunos años yo estaba apuntando a este fenómeno que hoy nos tiene a todos alarmados. La noticia hoy es que Colombia está perdiendo cada semana 1 billón de pesos en corrupción por mala administración. ¿Qué no se haría con 54 billones de pesos en el año en Colombia? La corrupción es un mal gravísimo. Y pues aquí les haría yo una conferencia muy larga, pero voy a referirme solamente a 3 aspectos. El primero es que la corrupción no es solamente en el campo económico. La corrupción es también en las ideas. La corrupción es en el comportamiento de la persona. La corrupción es en las relaciones. Yo puedo ser corrupto sin tocar dinero. Lo segundo que quisiera decir es que la corrupción se ha vuelto un mal endémico en el país. Todos pensamos que podemos abusar de los demás y que el tonto es el que no aprovecha los recursos y las cosas que están a su alcance. Hemos perdido los valores y hemos perdido la dimensión ética de la vida y de la relación. Esto es muy grave. Y lo tercero que quisiera decir es que la corrupción no se arregla con paños de agua tibia. La corrupción requiere un tratamiento de fondo. Si usted quiere saber por dónde se llega a curar este mal endémico, es a través de una educación profunda de las personas humanas, de una transformación de los corazones, de la construcción de una nueva cultura, de la promoción de una sociedad donde todos respetemos el bien común, nos valoremos los unos a los otros y nos ayudemos mutuamente. Todo lo que se refiere al control de la corrupción es muy importante, pero mientras usted pone a uno a controlar, ¿quién controla a ese controlador? Solo yendo al fondo logramos acabar la corrupción para que ella no nos acabe. Monseñor, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este conversatorio, a esta rueda de prensa. Hay temas importantes que menciona el Papa, y cuando habla de ese capítulo 16, 19 del Evangelio de Lucas, es concreto, y eso tiene tanto de largo como de ancho. Usted habla de una conversión, habla del don de la vida, habla del egoísmo. Es importante todo esto. Hay algo que me preocupa en la Iglesia Católica, y es el que para que haya esa conversión hay tanta dificultad para que los católicos nos convirtamos de verdad a cumplir, no con la parte tanto religiosa, sino con la parte espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque hoy doy gracias al Divino Maestro que he llegado a conocer un manual que le he colocado, el manual de vida. Ahí está todo. Pero tan difícil para entrar allí a ese manual. Entré a ese manual por un judío mesiánico y hoy ha sido lo mejor que me ha ocurrido. Ese manual se llama la Sagrada Biblia, la Biblia, como manual de vida, como el manual que tengo, no de periodismo, sino de estilo de vida. ¿Qué hacer, Monseñor, para que los católicos entremos a ese manual? El día que entremos a ese manual hay una verdadera conversión como verdaderos cristianos. Muchas gracias por su intervención. Y me gusta mucho la expresión suya para llamar el Evangelio, para llamar la Biblia un manual de vida. Cuando nosotros compramos cualquier artefacto,
un computador, una licuadora, una cámara, nos viene un libreto con las explicaciones de cómo se maneja ese artefacto. Y ninguno se atrevería a manejar el artefacto que ha comprado de otra manera. Por ejemplo, si yo compro un carro y me dicen que le ponga en el tanque gasolina, yo no le voy a echar limonada. Y si me dicen que le ponga aceite, yo no le voy a poner mermelada, porque estoy siguiendo el manual. Pues Dios nos ha dado también a nosotros un manual para manejarnos bien, para comportarnos bien, para que esta vida funcione, y no funcione solamente para mí, sino para todos. Ese manual es el Evangelio. Es realmente un manual de vida. ¿Por qué nos da tanta brega entender que ese manual es el camino de la vida? Usted dice que tuvo la aproximación a la Biblia a través de un judío. Los judíos vivían orgullosos de la ley mosaica, porque decían: ningún otro pueblo tiene unas normas tan sabias, tan prudentes, tan profundas como las que Dios nos ha dado a nosotros. Y lean los Salmos y mirarán ustedes el cántico tan hermoso que se hace a la palabra, a la ley del Señor. Es una lámpara para mis pasos, es vida en mi sendero. ¿Por qué nos da tanta dificultad? Primero que todo, porque somos muy superficiales. Nos contentamos con lo mínimo y con lo fácil, y no vamos a lo esencial. Yo tantas veces digo esto: ¿cuándo saldremos de esta superficialidad y entenderemos la grandeza de la vida y la importancia de vivir bien? Somos muy superficiales. En segundo lugar, somos ególatras. Nos adoramos a nosotros mismos y cada uno de nosotros quiere hacerse la medida de todas las cosas. Cada uno de nosotros quiere imponer su patrón sobre sí mismo y sobre los demás. Y por ese camino no se llega. En tercer lugar, porque somos cómodos, somos hedonistas y creemos que las cosas grandes se consiguen fácilmente. No, las cosas grandes, como realizar bien nuestra propia vida, como construir una sociedad buena, amable para todos, no son cosas fáciles. Requieren la conciencia, la libertad, el empeño, el compromiso de todos, y no solo una vez, sino todos los días. A eso apunta la educación. La educación lleva a enseñarnos la sabiduría de la vida y a darnos los elementos para que nosotros perseveremos en los propósitos que tenemos y en las metas que nos hemos propuesto. Su planteamiento enfoca entonces, de una parte, la realización humana de todos nosotros, pero luego apunta también a la realización cristiana de los que hemos conocido en la palabra de Dios un camino de vida. Y esto es muy importante entenderlo así, porque la vida cristiana no es un añadido, la vida cristiana no es algo superpuesto a la vida humana, no, la vida cristiana es esta única vida que tenemos, conducida al estilo de Jesús por la fuerza de su Espíritu. Algo sencillo, pero algo muy grande. Algo exigente, pero algo que produce mucho. Jesús lo dijo: es estrecha la puerta que lleva a la vida. Pero si no entramos por la puerta que lleva a la vida, nos quedamos en la plaza amplia de la superficialidad, del egoísmo, de la violencia y de todos los males sociales que nos agobian. Monseñor, buenos días. La Iglesia ha sido fundamental en todos los procesos de paz y en este caso con el ELN, algunos sectores han pedido que se suspendan las negociaciones por los atentados en Bogotá. ¿Cuál es la posición de la Iglesia? ¿Se debe seguir algún tipo de condicionamiento para el ELN? Muchas gracias por su pregunta. Como usted dice, la Iglesia siempre ha estado al servicio de la paz y estará siempre al servicio de la paz. De ahí que se hayan prestado diversas comisiones o distintos
en distintos momentos haya habido intervenciones de la Iglesia para entablar diálogos o para realizar acciones humanitarias o para facilitar ciertos procesos. Digamos, son esos tres campos en los que la Iglesia se ha movido. Y cuando hablamos de la Iglesia no me refiero solamente a la intervención de los obispos, sino también de tantos sacerdotes en las parroquias y en otras instituciones, y de tantos laicos, de tantos católicos convencidos de la necesidad de la paz, que se han esforzado y se están esforzando en este mismo momento por construir la paz. ¿Qué pensar ante la dificultad de los diálogos? Pues que el diálogo es un proceso, es un momento en el que se ponen las posiciones de ambas partes para llegar a la verdad. Aquí lo importante es hacer un buen proceso, es decir, que logremos encontrar lo que conviene a todos y que todos queramos realmente ceder nuestra visión egoísta y nuestra visión individualista en favor del bien común. Por supuesto, los grupos alzados en armas tienen que dar signos de que quieren la paz y de que quieren un diálogo para la paz. De lo contrario, sería entregarles el país para que sigan haciendo violencia por otros medios. La Iglesia va proponiendo entonces el diálogo como un camino fundamental a la paz, pero no basta el diálogo, hay que poner también justicia social, hay que poner una educación integral, hay que poner un propósito nacional en un plan que contemple metas que para todos son fundamentales, que requieren nuestro esfuerzo, que exigen nuestra reconciliación y que piden también un tratamiento técnico en el campo jurídico para llegar a buen puerto. Buen día. Se habla también de corrupción dentro de la Iglesia en cuanto pues, a los casos de corrupción de las ideas, cuanto al tema de la pederastia. En Medellín, ¿cómo está ese problema? ¿Han habido nuevas denuncias? Y en el caso pues, de la reparación a las víctimas, ¿qué se está haciendo en ese tema? Bueno, la pederastia es un delito gravísimo, un delito. Hay que decirle el nombre propio. Todo lo que se refiera al abuso de menores, todo lo que se refiera a la prostitución infantil, es un delito que no podemos tolerar. Ese delito no se puede dar en la familia, donde se da con más frecuencia, ni en el mundo de la educación, ni en el mundo de la salud, y muchísimo menos se debe dar en la Iglesia. Por eso, pues la Iglesia está trabajando seriamente por limpiar la casa de algunos casos de pederastia que se puedan haber presentado. Ya seguramente ustedes conocen todo el proceso que se ha venido haciendo desde el Papa Juan Pablo II, pasando por el Papa Benedicto hasta el Papa Francisco actualmente, en las distintas diócesis del mundo. En la Arquidiócesis de Medellín, digamos que el trabajo se orienta en tres campos. En primer lugar, hemos definido un procedimiento para actuar. Hay un protocolo establecido desde el 2013, ustedes lo pueden encontrar en la página web de la Arquidiócesis. Ahí está todo el protocolo que la Arquidiócesis tiene para afrontar esta situación. En segundo lugar, pues se hace el seguimiento a los casos que se denuncian. Esto no siempre es fácil, porque están comprometidos menores a los que hay que cuidar y porque no siempre hay pruebas para hacer un procedimiento completo. De todas formas, se hace el seguimiento a los casos. Y en eso puedo decirles, cuando hay un caso, que no son tampoco demasiados, se hace lo posible por llegar hasta el fondo. En tercer lugar, estamos trabajando seriamente en la educación para que esto no suceda. Formación de sacerdotes, formación de agentes de pastoral en las parroquias, formación de las comunidades
en los barrios. En este momento tenemos un programa, ya lleva más de un año, que se llama Buen Trato para Niñas, Niños y Adolescentes. Es un programa que yo creo que no hay otra institución que lo tenga como lo tenemos nosotros, precisamente para trabajar la prevención de estas situaciones. E igualmente, como usted dice, hay un acompañamiento a las víctimas, sobre todo en el campo pastoral, en el campo psicológico. Monseñor, buenos días. Mi compañera de RCN Radio hablaba de la importancia que ha tenido la Iglesia en los diálogos con el ELN. Hablando de las FARC, estamos en un proceso muy álgido, muy complejo, donde los guerrilleros ya están en las zonas de concentración y están atravesando una etapa muy compleja porque están a punto de salir nuevamente a la vida civil. ¿Cómo se está preparando la Iglesia en la capital antioqueña para asumir este reto? ¿Cómo van a garantizar ustedes ese acompañamiento para que muchos de ellos no vuelvan a delinquir? Bueno, diríamos que ahí hay como dos frentes que es necesario mirar. El primer frente son las implicaciones que está teniendo la aplicación de estos diálogos. Y segundo, las consecuencias que puedan venir de la reincorporación de algunos combatientes a la vida civil. En el primer campo, pues no podemos nosotros esconder que esto ha tenido, está teniendo y va a tener implicaciones políticas importantes que debemos saber manejar con una gran responsabilidad, para no caer ni en sensacionalismos ni tampoco en esa indiferencia que a veces nos ha caracterizado. Nosotros todos somos protagonistas de la paz, todos somos actores de la paz y todos nos tenemos que responsabilizar. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que puede haber una evolución de la violencia cuando al salir unos grupos entran otros. Es el caso de las milicias rurales y urbanas, es el caso de las bandas criminales que pueden ocupar posiciones que antes otros tenían o que pueden recrudecer su comportamiento violento después de un proceso con un grupo armado. De manera que ahí también hay que estar alerta y atentos. De otra parte, no podemos negar que se pueden dar acuerdos clandestinos entre distintos actores armados. Y eso no solamente puede suceder, de hecho, a veces sucede, y por eso es por lo que nosotros vemos que la violencia en Colombia no se acaba, que la violencia evoluciona, que a veces cambia de lugares, a veces cambia de actores, pero que seguimos siempre en la zozobra y en la angustia de destruirnos mutuamente. ¿Qué piensa la Iglesia y cómo se sitúa la Iglesia frente a esta realidad? En primer lugar, debemos darnos cuenta de que los acuerdos son importantes. Es mejor el diálogo que la violencia y la agresividad. Es mejor acordar la forma de convivir que estar permanentemente enfrentados. Pero luego, aquí como con lo que decía en relación con la corrupción, las respuestas, las soluciones no pueden ser superficiales. La paz no es simplemente quitarle a uno un arma, porque probablemente otro la recibe y la usa. El problema de la paz viene de adentro. Hay que desarmar el corazón. Hay que enseñar a las personas a vivir los unos con los otros sin matarnos, sin extorsionarnos, sin calumniarnos, sin hacernos difícil la vida. Esta vida es corta y ya es por sí misma difícil. Si nosotros mismos nos empeñamos los unos a los otros en destruirnos, ¿qué estamos haciendo en este mundo? Entonces, miren, la gran tarea de la Iglesia es una tarea educativa, enseñándole a las personas un comportamiento moral,
adecuado de responsabilidad social. En segundo lugar, el trabajo de la Iglesia por la Paz es una promoción social, buscando hasta donde puede, con sus escasos recursos y con sus frágiles fuerzas, hasta donde puede vencer la inequidad, para que no haya unos que lo tienen todo, mientras otros que carecen de todo están buscando por la fuerza cómo sobrevivir y están generando violencia. E igualmente, los que tienen todo, también para conservarlo y aumentarlo, están generando violencia. Por eso la Iglesia tiene allí un trabajo de formación moral. Y luego la Iglesia tiene un trabajo espiritual, es decir, motivar desde adentro a la persona en su relación con Dios a que viva en el amor, a que trabaje por sus semejantes, a que descubra el final de su vida y desde esa perspectiva ilumine y motive y realice todos sus actos. La Iglesia apoya todas las iniciativas que sirvan a la paz, pero tiene su camino propio que busca ir al fondo, como digo, en el camino de la educación, del comportamiento moral y de la vida espiritual de las personas. Buenos días. En la zona de Urabá ya la comunidad católica había advertido de la llegada de otras bandas delincuenciales a esa zona. ¿Han presentado ustedes alertas en otros lugares? Y la otra pregunta es, ¿va a ofrecer la Iglesia algo para esas personas que se van a reintegrar a la vida civil? Bueno, esta situación, por supuesto, que se replica en otros lugares a distintos niveles y en distintas formas. Muchas veces ni siquiera se pueden identificar los lugares porque este mundo de la violencia es errático, pasa de un lugar a otro y de personas a otras. Los que conocemos un poco el movimiento de bandas, por ejemplo aquí en Medellín, sabemos que están transmigrando de un barrio a otro permanentemente. Y pues la Iglesia ofrece la ayuda que puede. Especialmente hemos querido aportar como en la acogida de niños en nuestros hogares. Tenemos hogares para niños. Hay situaciones humanitarias en este momento con mujeres vinculadas a la guerrilla que tienen niños pequeños. Y es muy difícil el trámite y el tratamiento de estos casos, pero si la Iglesia lo puede hacer, lo hace con mucho gusto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos por su presencia en esta mañana.